Pues muchísimas gracias, Águeda. Bueno, también aprovecho la oportunidad para agradecer el trabajo de Agua y la información constante que están haciendo en esta época de confinamiento, que tiene especial valor y especial significancia, ¿no? La idea de mi presentación es, bueno, pues contaros muy rápido cómo es nuestra propuesta tecnológica para eliminar nitratos en agua potable. Como sabéis, los nitratos son cada vez un problema mayor y un reto tecnológico importante, y nosotros planteamos pues, una solución biológica, una biofiltración con Filtralite para eliminar nitratos de agua potable. Bueno, pues ¿quiénes somos? La empresa que fabrica Filtralite es Saint-Gobain. Es una empresa que se encarga de diseñar y producir materiales y soluciones para el bienestar individual y colectivo. En 2019 facturamos más de 42.000 millones de euros, estamos en 68 países, somos una gran empresa que lleva 350 años trabajando en el mercado, y Filtralite es la marca de arcillas expandidas que utilizamos para la filtración tanto de agua potable como el pretratamiento de desalación, y también para los usos en biofiltración, tanto de DARS como biofiltración en agua potable, que es lo que vamos a abordar el día de hoy. Llevamos 20 años tratando agua, tenemos más de 200 referencias y estamos en 40 países trabajando. 3 datos interesantes de por qué aportamos valor en la biofiltración de agua, la eliminación de nitratos con Filtralite. Somos una solución que rebaja los costes de inversión entre un 20 y un 40% con respecto a las soluciones tradicionales que abordaremos un poco en detalle, y tenemos un coste operativo un 30% inferior en promedio. Somos capaces de abordar aguas con entradas complicadas, tanto a niveles de sólidos, como de cloruros y sulfatos, sin generar rechazos de nitratos. Los nitratos básicamente los transformamos. Y somos una tecnología robusta, segura y capaz de abordar altos picos de nitratos. Hablamos de picos que están incluso por encima de los 1000 ppm por litro. La problemática de los nitratos en agua potable, bueno, muy rápido porque es conocida por todos. Sabemos que, bueno, hay nitratos básicamente por origen antrópico. La contaminación viene por origen antrópico, por el contenido de nitratos de los purines que hacen de fuente localizada de contaminación, los fertilizantes, que son fuentes difusas. Agroindustria e industria. Sabemos que los nitratos percolan en los acuíferos subterráneos y son un componente muy, muy móvil y muy persistente. Per se, los nitratos no son peligrosos para la salud en agua potable, pero su reducción a nitritos pues conlleva un alto riesgo para la salud, produciendo diferentes enfermedades tipo meta-hemoglobinemia y el cáncer colorectal. A nivel mundial, se calcula que el 22% de los acuíferos están contaminados, y en España sabemos que hay aproximadamente un 46% de las fuentes de agua subterráneas tienen contenido de nitratos que pueden estar por encima de los 50 ppm, que es lo que establece el Real Decreto 140 como límite para el agua potable y también la Organización Mundial de la Salud. Hay 2 grandes grupos, por así decirlo, de tratamiento, 2 grandes bloques para el tratamiento de nitratos en agua potable. Por un lado están las técnicas de separación, que se encargan de separar los nitratos del caudal de agua a tratar, y bueno, básicamente conseguimos un agua libre de nitratos, pero tenemos un concentrado, un rechazo altamente pues concentrado de nitratos. Y tenemos las técnicas de transformación que se encargan de transformar esos nitratos en otras suertes o tipos de nitrógeno que ya no son nitratos propiamente dichos. Dentro de las técnicas de separación, las más habituales son las resinas aniónicas y la ósmosis inversa. También tenemos la electrodiálisis, pero bueno, presenta rendimientos por debajo del 50% y no es muy común ver instalaciones únicamente que aborden los nitratos con electrodiálisis. Dentro de las técnicas de transformación está la eliminación catalítica, donde formamos nitrógeno amoniacal a través de un proceso básicamente químico. Y bueno, es una técnica que tiene bajo rendimiento y un alto coste, por lo que tampoco tiene una gran aplicabilidad. En las técnicas de transformación, pues bueno, está nuestro enfoque, el enfoque biológico de biofiltración con Filtralite, y en el que vamos a ahondar dentro de unos slides. Los métodos tradicionales técnicos de separación, presento rápidamente las resinas aniónicas. Es un poco el método más, por así decirlo, más común de eliminar nitratos en agua potable, porque es pues el método que presenta costes operativos más bajos,
con respecto a un poco las tecnologías tradicionales. Es de todas ellas la que tiene costes operativos más bajos. Se trata de resinas aniónicas conformadas por cloruros y que hacen el intercambio de nitratos por los cloruros que están embebidos en la resina. Llega un momento que estas resinas se saturan, tenemos que reactivarlas con salmuera y tenemos un rechazo muy rico en nitratos. Además, el agua de proceso pues, incrementa la cantidad de cloruros por ese intercambio que se produce con las resinas y hay una pérdida de alcalinidad. Sus costes operativos son relativamente aceptables cuando tenemos concentraciones de nitratos bajas. Cuando las concentraciones suben, los costes operativos se disparan. Y además tenemos el problema de tener un rechazo concentrado de nitratos que tenemos que tratar de alguna otra manera y que no podemos verter a redes de saneamiento. La ósmosis inversa, bueno, es la segunda gran alternativa para el tratamiento de nitratos y, bueno, presenta, por así decirlo, un bajo nivel de selectividad, por lo que los rendimientos no son altos. Estamos con rendimientos por debajo del 80%. Además, es un proceso que necesita un pretratamiento previo. Las membranas son delicadas, son sensibles, entonces necesitamos un acondicionamiento químico, una filtración, una micro antes de llegar a membranas para garantizar la durabilidad de las mismas. Normalmente necesitamos altos niveles de tecnificación, operación y mantenimiento y en ocasiones es necesario tener hasta 2 etapas de ósmosis para conseguir el rendimiento que nosotros queremos o que buscamos. Suelen instalarse ósmosis cuando tenemos un agua con nitratos, pero que además tiene una matriz compleja de contaminantes, que tiene conductividad. Para abordar nitratos, únicamente nitratos, la verdad que no es un método muy rentable. El rechazo concentrado también es otro de los grandes problemas de este método. Tenemos un rechazo que tiene unas concentraciones muy altas de nitratos que nos obligan a tratarlas a posteriori y que tiene un coste de tratamiento alto. Es decir, tenemos una solución que tiene un alto CAPEX y un alto consumo energético. Comparando las tres soluciones, la ósmosis inversa, las resinas aniónicas y la biofiltración, bueno, pues tenemos esta matriz que resume un poco cuáles son los costes de inversión y los costes operativos de construir y operar una planta de 12 metros cúbicos hora para abastecer a 1.000 habitantes y que tratara un agua que tuviera una concentración de 100 ppm por litro de nitratos. Vemos que la ósmosis tiene pues, unos costes de inversión de unos 360.000 euros, 250 para las resinas aniónicas, un poco en el mismo nivel encontramos la biofiltración, un poco por debajo, 235. Lo que sí es muy diferente y son los costes operativos. Tenemos costes operativos para la ósmosis de 32 céntimos, para las resinas aniónicas de 27 céntimos, casi un 30% por debajo de la ósmosis está la biofiltración, que apenas llega a los 19 euros por metro cúbico. Es decir, la biofiltración tiene unos costes tanto de inversión como unos costes operativos muy inferiores al resto de las soluciones. Entrando ya de lleno a la biofiltración, pues bueno, conseguimos rendimientos de remoción de hasta el 95%. Como adelantábamos, tenemos el más bajo OPEX y CAPEX frente a las soluciones que existen en el mercado. Normalmente enfocamos la biofiltración bajo el enfoque de desnitrificación heterótrofa. Somos capaces de transformar el 98% del agua bruta en agua final, en agua tratada. Producimos muy pocos fangos y el agua de contralavado de la biofiltración se puede ir a red de saneamiento porque este agua cumple los requerimientos de vertido a red de saneamiento. Y además es un proceso promovido por la Unión Europea dentro de la Directiva de Nitratos como una de las tecnologías a desarrollar dentro del campo de agua potable. Entonces estamos muy alineados con lo que ahora mismo la Unión Europea está prescribiendo, está sugiriendo que sea implementado en las administraciones públicas. Esta es la sinopsis del proceso. Si nos fijamos en la parte central, pues tenemos un bioreactor, es donde se produce la biocenosis, en el que tenemos nuestro lecho filtrante recubierto por un carrier, una biopelícula anóxica, es decir, que trabaja con bajos niveles de oxígeno, y heterótrofa, es decir, que necesita una fuente de carbono orgánico como sustrato. Tenemos un agua de entrada que tiene un contaminante, una carga de nitratos por encima de los 50 ppm que establece la normativa y que tenemos que tratar. Y a este agua lo que hacemos es añadirle materia orgánica biodegradable, normalmente ácido acético tamponado. Y además de esto añadimos nutrientes, fósforo, ortofosfato, para producir o para generar ese proceso de desnitrificación. Básicamente lo que hacemos es que utilizamos los nitratos como aceptor de electrones y la materia orgánica como donador de estos electrónicos.
estos electrones y garantizamos que se produzca tanto la respiración celular como proceso anabólico de las bacterias que conforman el bioreactor. Proceso de desnitrificación clásico, pero que hemos optimizado muchísimo, tratando de ajustar las dosis de sustrato que añadimos al proceso, al igual que las dosis de nutrientes, para que el proceso sea lo más eficiente posible. El agua de salida pues, es un agua que está libre de nitratos y que cumplirá con los estándares de agua potable, el Real Decreto 140, los requerimientos de la Organización Mundial de la Salud. Muy importante, bueno, pues controlar niveles de pH o RP. Normalmente los procesos biológicos son sensibles a la temperatura, aunque nuestro proceso está bastante estabilizado y es bastante resistente a temperaturas bajas, y también controlar la carga de inhibidores que encontramos en el proceso. El corazón de la biofiltración es el material filtrante que instalamos en el bioreactor, y este material filtrante es Filtralite, es una arcilla expandida fabricada en Noruega, de origen ígneo, y es un material que básicamente sinterizamos a 1200 grados en un horno y le sigue en el proceso de fabricación un triturado y un cribado de alta precisión. Le damos la granometría que necesitamos para la biofiltración y conseguimos densidades a granel que van entre los 800 y 900 kilos por metro cúbico. El material es un material altamente porosa y con una gran superficie específica. Tenemos una superficie específica de más de 1.500 metros cuadrados por metro cúbico instalado. Y es un hotel de 5 estrellas para las bacterias. Es el carrier óptimo, tanto por niveles de pH como por niveles de superficie específica, por las características higroscópicas del material, por la alta adherencia a la biopelícula. En muy poco espacio somos capaces de llevar a cabo un proceso biológico de alta eficiencia. Además, el material es muy resistente, tiene una durabilidad de más de 20 años en operación. Filtralite es, bueno, si nos fijamos en la foto en corte, es un material, como os decía, ultraporoso y con una superficie específica enorme que hace que la eficiencia de nuestro proceso biológico sea mucho más elevada que utilizando otros materiales y otros rellenos filtrantes. La línea de tratamiento que proponemos para una TAP de agua potable, pues bueno, que tenga un agua de entrada bruta por debajo de los 1000 ppm y una salida de agua por debajo de los 50 ppm, es la siguiente. Es una línea de agua que tenga a la entrada una sonda de pH, RP y de nitratos. Más o menos la sonda de nitratos es lo que comanda todo lo que tiene que ver con dosificaciones. A continuación, dosificamos acético y ortofosfato según los niveles de entrada de nitratos. Es un proceso muy mol-a-mol y ajustamos pH. El caudal de agua entra por la parte inferior del biofiltro, también puede hacerse por la parte superior, depende un poco como los niveles de sólidos que tenga nuestra agua de proceso. Y lo que generamos como subproducto, pues bueno, alimentamos la biopelícula que va a hacer la biocenosis de estos nitratos, básicamente los va a reducir a nitrógeno gas y la hacemos crecer y lo que nos obligará a hacer, bueno, pues una serie de lavados diarios, un lavado diario por lo menos, para mantener constante ese crecimiento, contenido el crecimiento de la biopelícula. El agua de lavado podemos verterla a la red de saneamiento y la salida de este biofiltro pues es una agua ya libre de nitratos en la que controlamos ORP y pH. Decir que somos capaces de trabajar con el pool de bacterias que tenemos seleccionado, somos capaces de trabajar a niveles de ORP positivos, lo que es muy interesante porque reduce las necesidades de aireación posterior. Post-biofiltro hacemos una filtración, un filtro rápido para evitar escapes de película, escapes de sólidos y bueno, conseguir un poco una barrera de seguridad. Y posteriormente tenemos una aireación instalada con un Venturi. Se puede también pues, hacer un aporte de oxígeno con peróxido, por ejemplo, pero bueno, es un poco, esta aireación es un poco, por si acaso salimos con niveles de ORP bajos, entonces está comandada por esta sonda de ORP que ponemos a la salida de biofiltros. Y con este layout tan sencillo conseguimos pues, una agua de salida por debajo de 50 ppm de nitratos, muy por debajo. Llegamos a remociones de más del 95%, trabajando con temperaturas bajas, controlando RP, con frecuencia de lavado, con un lavado diario prácticamente, y con dosificaciones muy reducidas de ácido acético de ortofosfatos. Hablamos de dosificaciones de acético de ppm y medio por cada ppm de nitrato a eliminar, lo que contiene mucho los costes de reactivos. Este es un ejemplo de
¿Qué significaría a nivel dimensional pues plantear el diseño de una planta de desnitrificación con filtralite y con el proceso que os acabo de plantear? Tenemos una planta de 12 metros cúbicos hora para abastecer a unos 1.000 habitantes, con 20 horas de operación y una temperatura de 10 grados y un agua bruta que tenga 100 ppm. Si buscamos una eficiencia del 90%, bueno, pues con nuestras macro de dimensionamiento y un poco nuestros datos y experiencia de proceso, sabemos que vamos a necesitar 2 unidades de biofiltración con unas dimensiones aproximadas de 2 metros de altura por 1,35 m de superficie. O sea, estamos hablando de 2 biofiltros relativamente pequeños. El tiempo de contacto total es inferior a la media hora. Y vamos a necesitar una dosificación de unos 26 kilos de materia orgánica de ácido acético día y no llega al kilo de ortofosfatos diarios, ¿no? Vamos a requerir un lavado entre cada 12 y 24 horas y el vertido de este biofiltro se puede ir a red de saneamiento. Es decir, tenemos un sistema muy compacto, muy pequeño y económico que es capaz de abordar ya un caudal medio para una población de 1.000 habitantes con unos costes de inversión operativos bajos. Un ejemplo de esta tecnología, en un caso real, es la TAP de Falset, una TAP que trata 120 metros cúbicos día. Hemos instalado filtralite HC255 y el pozo del que tomamos el agua bruta tiene 60 ppm de contenido de nitratos. Los resultados de esta planta, bueno, pues conseguimos unos costes operativos de 19 céntimos de euro por metro cúbico. Estos costes operativos están un 30% por debajo de una ósmosis o de unas resinas de intercambio iónico. El CAPEX de inversión estaba 30% por debajo de la ósmosis en el estudio de alternativas. El agua de lavado se va a red de saneamiento y la operatividad de la planta es muy sencilla, la está llevando al municipio, es un mantenimiento sencillo. Y bueno, es un funcionamiento que es fácilmente con un nivel de tecnificación bajo, por así decirlo. Tenemos referencias más grandes que estas. Un ejemplo de ello es la planta que abastece Milán. He dejado el link en YouTube con un vídeo explicativo de esta referencia, un poco para mostrar que la tecnología es implementable en plantas pequeñas, medianas y también en grandes. Y bueno, a modo de conclusiones, decir que filtralite mejora los rendimientos de remoción de nitratos, tanto en costes como en puramente la remoción de nitratos. Es una tecnología probada con numerosas referencias en etapas de diversos tamaños. Es una tecnología sobre todo sostenible y muy robusta que llega a tratar picos de hasta 1.000 ppm de nitratos. Y nada más, agradeceros la atención, agradecer a igual la oportunidad de explicar nuestra solución. Os dejo mis datos de contacto, bueno, por si queréis recibir más información o queréis extender un poco esta explicación, que bueno, es un poco sucinta y he tratado en 10-15 slides de reducir todo, pero bueno, entiendo que pueden surgir dudas, entonces quedo a vuestra entera disposición para cualquier duda o pregunta que podáis tener.